Hoy llegamos a la lección número 12 y nos encontramos con un tema muy interesante. Compartir a Jesús. Pero, ¿cuál es la manera más conveniente de compartir a Jesús? ¿Qué es lo que haces tú para compartir a Jesús? ¿Qué es lo que otras personas llegan a ver en ti acerca de Jesús? ¿Y de qué manera es que tú quieres realmente o puedes reflejar a Jesús a través de tu vida? Estas son algunas interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola. ¿Cómo has estado, Margarita? ¿Todo bien? Qué bueno, muy ocupada. Oh, sí. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy bien, Sí, gracias a Dios. qué bueno, eso es todo. Es lo más importante. Y gracias también a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros, por unirse también a este momento de estudio y esperamos de que esta ocasión sea un momento de bendición para todos nosotros también. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Oramos. Bueno. Querido Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por poder conocerte. Ayúdanos a cada día parecernos más a ti. Ayúdanos a escucharte ahorita. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y llegamos a la lección número 12. Una lección más y se termina este trimestre también. Wow. El tiempo se ha ido demasiado rápido. Eso sí. Y el título de la lección es Compártelo. Y creo que tiene que ver mucho con un tema ya más práctico de todo aquello que hemos venido aprendiendo, estudiando, reconociendo durante este trimestre, que es justamente esta posibilidad de conocer mejor a Dios. El tema de compartir ya requiere algunas otras cosas muy importantes respecto de el conocimiento, pero sobre todo el conocimiento de experiencia que nos permita llevar justamente a mostrar quién es verdaderamente el Señor. Y quiero leer del libro de Isaías, el capítulo 50, el versículo 4, dice esto: El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento de su voluntad. Interesante esto porque de cierta manera aquí vemos el hecho del conocimiento respecto de quién es Dios, un conocimiento práctico, un conocimiento de experiencia, y ese conocimiento es el que nos permite justamente poder mostrar a los demás quién es Dios. Ahora, dentro de esto, yo no sé, en la experiencia de ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo han podido o cómo ustedes han tratado de mostrar, de compartir el conocimiento que tienen de Cristo Jesús a los demás? ¿Qué cosa tal vez creen ustedes que es la parte conveniente? ¿Cómo es que debería hacerse? ¿Cómo es que tal vez, bueno, usualmente quienes tenemos muchos años en la iglesia hemos visto las formas como se hacen, que no siempre son las más adecuadas, pero digamos de manera personal, ¿no? ¿Cómo es que nosotros hemos encontrado esa posibilidad de compartir a Jesús? ¿Qué es lo que nos motiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve hacia adelante para poder llevar a otra persona el conocimiento de quién es Dios? Bueno, estás hablando de una forma como cuando las personas primero comienzan a conocer a Jesús, ¿no? Ajá. O sea, hay diferentes etapas. Yo creo que la persona que primero llega a la iglesia sin conocer a Dios es diferente del que el miembro que ya está ahí, Ok. ¿verdad? Yo creo que hay diferentes formas de cómo, porque ellos todavía necesitan aprender a Jesús. I mean, los que apenas entran en la iglesia
claro, se bautizan, ¿verdad? Pero ellos, como un bebé, necesita ser alimentado, ser guiado, ¿verdad? Ah, y yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad de hacer eso. O sea, hablando a la iglesia, estoy hablando a los miembros de la iglesia, debemos de saber alimentar a estas personas, ¿verdad? Ok, De darles amor, de enseñarles, así como un bebé que él no puede hacer nada por sí solo. A veces se nos olvida, ¿verdad? Que ellos apenas empiezan a conocer de la verdad de Dios, de la iglesia, y pensamos que ya se bautizaron y los abandonamos. ok. Y eso es triste, como así abandona la mamá que abandona un hijo, ¿verdad? Pero eso es en realidad lo que ocurre muchas veces, y nos olvidamos de eso. Yo creo que uno debe de estar siempre atento de poder seguir presentando a Jesús a estas personas por medio de nuestro carácter, Ok. ¿verdad? Ok. Y ahora, las personas que están, así como nosotros, ¿verdad? Estamos como maestros en la iglesia. Ujú. En nuestro propósito, yo creo, de estar ahí es para ser discípulos. Ok. O sea, Jesús vino e hizo discípulos. Y para ser discípulo, uno tiene que enseñarles, por ejemplo, ser el ejemplo para ellos, a no solamente decir tú tienes que hacer esto, sino mostrárselo con nosotros mismos, darles un ejemplo y hacerlo juntos, quizá dar un estudio juntos, llevarlos con nosotros, mostrarle cómo es que se hace un discípulo, Ok. ¿verdad? Ok. ¿Qué piensa Margarita? Digamos, yo no sé ustedes, o sea, mucho de lo que, por ejemplo, hemos hecho tradicionalmente, no solamente en nuestra organización, en el movimiento, ¿no? Yo creo que en general, digamos, el cristianismo utiliza una metodología cuyo propósito principal es traer a las personas dentro de tus reuniones, ¿no? Creo que mucho va a eso, ¿no? Pero realmente, ¿es eso digamos, lo conveniente? ¿Es eso lo correcto? ¿Es eso evangelizar realmente? O sea, vamos a eso, porque digamos, el sentido de todo lo que venimos estudiando es el hecho de conocer mejor a Dios, ¿ok? Sobre todo de conocer quién es Dios, o sea, su carácter, ¿no? Ahora, en el momento ya de poder expresarlo a los demás, o sea, de poder, digamos, llevar a los demás esta experiencia que uno va encontrando por el hecho de conocer al Señor, ¿cuál es el propósito que tengo, no? O sea, mostrarles realmente quién es Dios, o sea, un Dios de amor, cuál es su verdadero carácter, o es el propósito tener que traerlo a mis reuniones porque pienso de que esa es la manera en cómo voy a evangelizar o mostrarles una verdad a las personas, ¿no? No sé. Bueno, sabemos que Jesús siempre va a ser nuestro modelo. Ok. Para hacer todo de lo que nosotros hablemos, de cómo hacer las cosas o qué debemos de hacer. Si nosotros miramos la vida de Jesús, vamos a encontrar que ahí tenemos la respuesta. Y aquí tenemos la respuesta también de cómo él es que hacía discípulos. Ok. O sea, él primero se preocupaba por las personas. Él mostraba primero interés en ellos. Después los ayudaba. Y después les decía, síganme. Ok. Si nosotros seguimos ese mismo modelo, va a funcionar de la misma forma. Ok. También. Ok. Creo que el término de la amistad que tú manifiestas, Heriberto, creo que es un elemento fundamental, ¿no? Y la amistad sincera, ¿no? Ujú. Creo que esa es la parte real, o sea, la amistad sincera es muy importante, ¿no? Mira, quiero leer en Hechos, capítulo 2, los versículos 42 al 47, que muestran una parte muy conocida ya de cómo era la iglesia al comienzo, o sea, el grupo que, digamos, empezaba a surgir como unidad, como elemento que al final reflejaba justamente el carácter de Cristo, ¿ok? Y quiero leer esto porque me parece interesante y a partir de ahí vamos a comentar algunas cosas. Ok. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración.
Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que se iban siendo salvos. Quiero hacer una salvedad aquí, porque acá se menciona esto que dice, adoraban juntos en el templo cada día. Ujú. La estructura física de un templo no aparece sino todavía recién en la época de Constantino y tiene un origen más, digamos, ubicado en un contexto pagano que realmente en un contexto netamente bíblico o como era antes. O sea, el lugar del templo donde, digamos, incluso llegaba Jesús y eso, no era un lugar donde se realizaban programas, ¿no? Como hoy día, digamos, se estila en el cristianismo, en los templos cristianos. No. Era un lugar donde la gente se reunía justamente para discutir y aprender de los temas justamente bíblicos, ¿ok? Esa era la parte fundamental, ¿ok? Pero sí dice que se reunían en las casas, ¿no? Eso sí era muy interesante, se reunían en casas. Ahora, dentro de esto, o sea, ellos tenían ciertas prácticas que, digamos, hacía que se ubicaran en una medida mucho más cercana, se preocupaban por digamos, las necesidades de los demás, velaban por eso, y los que podían ayudar a los otros, o sea, lo hacían, ¿no? Materialmente o de otra manera. Ok. Dentro de esto, o sea, primero, ¿no? Tal vez la idea, la figura, ¿qué cosa significa hacer discípulos, ¿no? O qué entendemos por hacer discípulos, ¿no? O qué es un discípulo, en todo caso, ¿no? Vienen siendo los seguidores de Jesús. Ok. O sea, Ok. Ahora, ¿cuál es el interés que nosotros tenemos, digamos, como cristianos o como miembros de una congregación? ¿Hacer seguidores de Jesús o hacer miembros de mi denominación? ¿Cuál es el propósito realmente que me mueve, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tengo? ¿O cómo es que llevo adelante, digamos, esta progresión, ese sentido de evangelizar, ¿no? De compartir a Jesús? ya. Yo creo que todos tenemos el mismo interés como cristianos de llegar al cielo. O sea, el propósito es de ser salvos. Ok. Ahora, para poder ser salvos, solamente hay un camino y sabemos que es Jesús. Ok. So, tenemos que conocer a Jesús y enseñarles el camino para la vida eterna. Ok. Okay. So, Ok. Ahora, ¿cómo vemos esta parte? Yo lo digo porque, nuevamente, o sea, dentro de lo que significa nuestra experiencia como miembros de una congregación, ¿no? O sea, ¿cómo vemos esta parte? El hecho de que, por ejemplo, ¿no? El tema de predicación generalmente las hacemos dentro de un ámbito físico que es el templo, ¿no? Y la predicación generalmente la sostiene, digamos, el pastor o el predicador, en fin, ¿no? Esperamos incluso muchas veces una semana de oración y dentro de eso, ok, hay un tema específico, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, pues nos ha pasado, o sea, tú has sido director de evangelismo también, ¿no? Esta parte de poner blancos, ¿no? Ok, ¿en realidad es eso o debería ser eso nuestra motivación? O sea, ¿tengo que bautizar un número determinado de personas? O, por ejemplo, el predicador que viene a mi iglesia tiene que tener un número determinado de personas que tiene que bautizar, etcétera. Margarita. ¿Qué dice Margarita? No. No. Y ¿sabes lo que me viene a la mente? Es de que la mujer en el pozo, Ajá. ¿verdad? Ok. Ella
ella conoció, tuvo un encuentro con Jesús. Así es, así. Y ese encuentro la miró a mirarse a ella misma, su condición, a tal punto que ella reconoció su condición y aceptó a Cristo como el Mesías. Ahora, de allí ella se fue al pueblo, no con el interés de salvar, o sea, no tenía ningún interés. El único interés que tenía ella de que fueran con ella para que conocieran al Mesías. Ok. Y yo creo que ese es lo que nos debe de motivar a todos nosotros, de que llevar a aquellos para que conozcan también a Jesús. Y una forma de hacerlo es porque ella lo único que llevó fue su testimonio. Exacto. Así es que nosotros lo único que tenemos personalmente, aparte de la Biblia, es nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho por nosotros. Okay. Y yo creo que esa es otra forma de cómo Jesús trabaja también, porque para que este grupo de personas pudiesen llegar a recibir el Espíritu Santo, ellos compartían su testimonio, el testimonio de Jesús, lo que había hecho en sus vidas. Y entonces cuando ellos estaban listos es cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Y cuál es el testimonio que nosotros deberíamos compartir con los demás, no? Pues volviendo a la pregunta original era, ¿qué me motiva a compartir a Dios? La motivación. Entonces, pues a mí me motiva el que veo a alguien y me identifico con ellos. Entonces, lo que me motiva es el relacionamiento con otros y el amor con otros. Entonces, quizá veo que alguien está batallando con algo que yo estuve batallando. Entonces le puedo compartir cómo Dios me consoló, volviendo al versículo con el que comenzamos. Entonces, lo que me motiva es que Dios hizo tanto por mí que no puedo yo no contarlo. Me da un gusto contarlo. Entonces, cuando veo que alguien tiene un problema y soy humano y lo veo a través de los ojos que Dios me da, veo y puedo ver así como Dios vio y puedo sanar. Porque Dios lo que hacía era ver profundamente a las personas e identificar su necesidad. Entonces, yo, al haber experimentado dolor, puedo yo compartir sobre cómo Dios me ha sostenido durante ese dolor. Claro. Y este es un elemento fundamental, ¿eh? Es fundamental. O sea, recuerdo, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen un poco la historia de Andrews, ¿no? No recuerdo las iniciales de su nombre. Bueno, hoy su nombre lo lleva a la Universidad de Andrews, que es justamente el principal seminario teológico y de otras, obviamente otras carreras también universitarias de nuestra organización, la Organización Adventista en los Estados Unidos, ¿ok? Pero, por ejemplo, él fue el pionero de la evangelización en Europa, ¿ok? Y la historia de ese esfuerzo que hizo realmente es una cosa tremenda. Porque él aquí, o sea, cuando se pidió, se llamó para que alguien vaya a evangelizar Europa, él se ofreció voluntariamente. Vendió su casa, vendió lo que tenía para poder sustentarse él mismo. O sea, allá no lo iba a esperar nadie, allá no lo iba a esperar un grupo que iba a estar ya reuniendo a gente en un estadio, esas cosas. No, o sea, no había nada de eso. No sé exactamente si él fue con la esposa y la hija, pero sí sé de que él muy pronto enviudó. ¿Ok? Se quedó solamente con su hija, que era una muchacha adolescente. Y los dos fueron para allá, estuvieron allá. La muchacha le ayudaba mucho con el asunto de las traducciones que necesitaba hacer. Pero debido a la escasez que tenían, a la escasez material, probablemente muy poca alimentación, muy mala alimentación que tenía, la muchacha enfermó con tuberculosis y después murió allá. Pero él se mantuvo, él se sostuvo justamente en el esfuerzo de seguir predicando. O sea, ¿cómo entiendes esa motivación, no? Esa es la parte importante, ¿no? ¿Cómo entiendes esa motivación? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, cuando tenemos que llevar una campaña de evangelismo? Entonces viene un predicador, alguien que, bueno, obviamente es su trabajo, ¿no? Pero hay una motivación probablemente diferente, ¿no? Yeah. Perdón. Salud. Gracias. O sea, esas cosas, digamos,
¿Cómo las podemos mover? ¿Cómo las podemos manejar? ¿Cómo podemos entender? Y al final, ¿cómo nosotros mismos nos llenamos justamente de una motivación conveniente para poder llevar adelante esto? Yeah. Yo creo que la única forma que lo podemos hacer es tener una relación genuina con Dios. Reconocer la realidad, la situación tan preocupante en la que vivimos, en realidad de que Dios viene pronto y la gente no está lista, o nuestros amigos no están listos, nuestros parientes no están listos. Ajá. Y yo creo que ahí es donde nosotros entramos de, ok, si en realidad yo reconozco y creo en Dios y yo sé que viene pronto, entonces, ¿qué es lo que me debe de empujar hacia tener una urgencia, ¿verdad? En la predicación del Evangelio para que otras personas puedan conocerlo también, igual que yo. Ok, ¿verdad? ok. Quiero avanzar a esta parte que se llama, tal vez en el consejo de cómo compartir a Jesús, que vamos a tratar de comentar un poco esto. Quiero leer lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 15. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Ahora, pensemos un poco en esto, ¿no? Pensemos un poco en quién está diciendo estas palabras y estos consejos tan interesantes, tan valiosos, con tanta, no sé, con tanto sentimiento, ¿no? Era Pedro. Sí, ¿cómo era Pedro antes? O sea, ¿cómo había sido Pedro antes, no? De impetuoso, de altivo, de orgulloso, autosuficiente. Y ahora está diciendo estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender esto, no? ¿Y qué valor tiene esto para nosotros hoy, no? Sí. Pero eso me lleva a otra pregunta también, Pedro, porque la mayoría de las personas, y yo me hablo por mí mismo antes también, es de que yo tenía un miedo para poder testificar de Jesús. Okay. Y yo creo que la mayoría de personas tienen de ese mismo miedo, y ese miedo viene también del ser rechazados. Okay. ¿Verdad? Porque ahí mismo nos dice que sí vamos a ser perseguidos, pero como ser humano nosotros tenemos un terror al rechazo, que yo creo que eso nos paraliza para poder nosotros testificar y dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Ok. ¿Y qué significará este término que menciona ahorita? O sea, que dice, sean todos de un mismo parecer, ¿no? ¿Y cómo se relaciona esto con el tener compasión con los demás? O sea, con el, digamos, amar a las otras personas, ¿no? ¿Quieres decir algo en eso, Margarita? Estoy pensando. Estamos pensando, Margarita, sí. Y yo creo que tiene mucho que ver, Pedro, en de que, bueno, vivimos en los Estados Unidos y aquí la diversidad es muy grande. Y en la iglesia hay veces que
nosotros nos separamos nosotros mismos porque pensamos, no, esta iglesia es muy liberal, esta iglesia es diferente, la iglesia africana tiene un servicio y son de esta forma o de esta otra forma. Y yo creo que nosotros ponemos barreras así. Por eso aquí nos está diciendo que seamos de un mismo pensar, porque a final de cuentas somos la misma familia. Claro. So debemos de aceptar a las otras iglesias, aún de nuestra misma denominación. A veces tenemos, los creemos que no son parte por la forma en la que ellos hacen sus servicios o hacen esta cosa o sirven esto o no sirven aquello, la música. Y yo creo que a esto se refiere a que debemos de tener el mismo pensar. Ok. Eso es muy importante. A ver, Margarita, vamos. Pienso que no me identifico con nada de lo que se está comentando. A ver. Estoy batallando con esto. A mí tengo una experiencia quizá porque vivo aquí, pero no se me hace difícil compartir el amor de Dios. No se me dificulta, no tengo miedo al rechazo. Se me hace como que lo más fácil. Y a mí se me hace que lo que se me hace difícil es repartir centinelas. Uf. Y no es porque no quiero repartir centinelas, porque me da miedo que me rechacen, pero porque yo no quiero un centinela. Entonces, si yo no quiero un centinela, ¿por qué voy a darle a alguien un centinela? Entonces, no es tanto por eso. No es que quiero que me siento que yo no lo leería, entonces ¿por qué se lo voy a dar a alguien más? Y sé que quizá no todo el mundo eso sea cierto. Para algunos, eso es muy bonito que le den un centinela. Para mí no. Yo no quiero un centinela. Lo voy a guardar en una bolsa y nunca lo voy a abrir y ahí se va a quedar para siempre. Entonces, lo que he encontrado es que yo voy a algún lado y me pongo a estudiar la Biblia y todos quieren saber qué estás estudiando y todos se identifican, y he hecho tantos amigos por solamente yo tener mi Biblia. Y donde quiera que voy, todo el mundo se acerca y quiere saber porque yo traigo mi Biblia. Y aunque no sea mi Biblia, aunque sea de que estoy platicando de algo de Dios, una persona musulmán se identifica. Entonces, se me hace como que no, es difícil, porque realmente lo que todo el mundo está deseando es intimidad y amor. Y lo que pienso de esto de estar de un mismo parecer, me imagino, es que cuando uno se está enamorando, de repente ve todo que le recuerda a tal cosa y todo piensa y le sale. O sea, estás pensando en la persona y algo pasa y, ay, te acuerdas de algo de esa persona y lo comentas. Y todo es como cuando tienes un carro, compras un carro y después ves viendo ese carro por todos lados. Antes nunca lo veías. Entonces se me hace que cuando yo empecé a estudiar la Biblia y juntarme con otra gente que estudia la Biblia, empecé a ver por todos lados gente que estudia la Biblia y que quiere saber de la Biblia. Y esas mismas personas te van viendo a ti y se va creando como un grupo de personas que se sienten cómodos platicando sobre la Biblia. Entonces siento que no, quizá tiene mucho que ver porque estoy aquí y no estoy en un país difícil donde eso es difícil. Pero aquí se me hace como que lo único que hay que hacer es que estar enamorado de Dios y ahí sale nada más que, ay, Dios me hizo esto, Dios hizo lo otro, y te dan ganas de compartir, como cuando pasó lo de los gatitos. Le hablé a todo el mundo y estaba por teléfono y me escuchó la persona al lado y le conté de los gatitos y salió. Entonces, y después ya nos pusimos a platicar con la persona de al lado y la persona era otra religión y así, pero sale. Entonces, no sé. Creo que, o sea, lo que estás manifestando ahorita, Margarita, es un elemento que es necesario tenerlo siempre presente, ¿no? Y es el hecho de poder reconocer a Dios en cada una de tus vivencias, ¿no? Pequeñas, grandes. Y ese reconocimiento es al final el que aflora en tu relación con los demás, ¿no? O es lo que los demás también pueden llegar a ver de ti o en ti respecto de Dios. Y eso es, pienso que cuando tienes miedo al rechazo,
eso es algo personal. Ujú. Pero realmente cuando te gusta mucho una persona, es tu mejor amigo o alguien, no te avergüenzas de ellos porque lo quieres tanto y entonces no tienes miedo. Y si alguien rechaza, no te está rechazando a ti, está rechazando a esa persona, pero tú estás tan seguro de eso que ni te importa, dices, ay, pérdida de esa persona porque esta persona es súper cool, se la pierde y tú sigues adelante. Es como cuando Andrés le estaba compartiendo a Natanael, creo, era Andrés, Ujú. y le dijo, ay, algo bueno puede venir, y dijo, ven, ve por ti mismo. O sea, no se tomó el rechazo personalmente, él súper contento fue y le compartió a su amigo Fresa, a su amigo Fufu, y su amigo dijo, oh, pero luego vino Jesús y lo reconoció como un estudioso y mutuamente hubo un respeto Ujú. inmediato. Entonces tú estás tan seguro de la persona o de tu amigo o de tu persona amada que no te da miedo porque tienes todo ese respaldo. Ok. Sí, yo creo que tal vez lo que había comentado Heriberto se basa en una situación que puede llegar muchas veces a extremos mayores. O sea, porque hay gente que no necesariamente, digamos, acepta o, digamos, manifiesta el rechazo de una forma como que, oye, ¿sabes qué? No me interesa lo que estás hablando, sino que también a veces hay gente que es agresiva o, en fin, o muchas otras cosas, ¿no? Pero sí es real, o sea, en el caso de los evangelistas que aparecen en la Biblia, como el caso de Pablo, o sea, él manifiesta, o sea, padeció muchas cosas, ¿no? Apedreamiento, azotes, muchas cosas, o sea, pero él siguió adelante, persistió justamente por ese interés que tenía y esa dedicación que tenía. Lo que conté también respecto a Andrews, ¿no? También, o sea, esa dedicación de que, oye, hasta la hija se le murió en el intento, pero él persistió en ese deseo de poder seguir evangelizando, ¿no? De compartir, sobre todo. Y además también ya se hizo arreglos para cómo actuar en caso que uno sea rechazado, porque el rechazo es esperado, Ya, claro, ¿verdad? claro. O sea, va a ocurrir, pero sí nos dice que nos sacudemos el polvo en las sandalias Ya, y nos vayamos a la otra casa. Así es que es de esperarse el rechazo, claro. pero no es para uno desanimarse, sino decir, ok, hay otras personas que están interesadas. ¿verdad? Claro, claro, definitivamente. Ok, quiero leer también aquí los escritos del profeta Oseas, el capítulo 4, el versículo 17, y dice, como Efraín, es decir, Israel, se ha entregado a los ídolos, pues que se quede con ellos. No sé si en algún momento nos convertimos en un hijo errante, ¿no? Así como el que describe en este momento Oseas. Porque Oseas está hablando básicamente de la experiencia de Israel, ¿no? O sea, Israel sencillamente en un punto de su existencia, de la historia, o sea, se desvió, a veces se acercaba al Señor, otra vez se desviaba y en fin, ¿no? O sea, estamos en esa parte, ¿no? Ahora, en nuestra experiencia, ¿en algún momento sentimos que nos convertimos en un hijo errante, digamos, o nos hemos alejado en algún momento de Dios? ¿Por qué creen que pasó eso? ¿O hemos visto de alguien cercano esa desconexión? ¿No? Un día estuvo con nosotros, un día estaba muy dedicado, entregado al Señor, en fin, y en otro momento se extravió. ¿Qué creen que puede haber pasado? ¿Por qué esa situación, no? Yo creo que esa situación, ¿no? Esa experiencia es muy común, Pedro. Ok. Yo creo que nosotros mismos a veces por ejemplo, estaba escuchando un testimonio de una persona que estaba diciendo y preguntándole a otra persona, ¿no será que yo ya he cometido el pecado imperdonable? Ujú. Porque he tratado de no hacer lo que hago y siempre caigo haciendo lo mismo. Entonces, ya él preocupado preguntaba, ¿será que yo ya he cometido el pecado imperdonable? Pero el simple hecho, la respuesta que le dio es de que el simple hecho que esta persona se está preocupando quiere decir que Dios está trabajando con Claro. él. El Espíritu Santo todavía está allí. Claro. El problema es cuando nosotros no sentimos ya ni siquiera
el sentido de que estamos haciendo mal. Simplemente lo seguimos haciendo sin siquiera pensarlo, ¿verdad? Claro. A mí lo que me llama la atención aquí es, en mi versión dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Ujú. Y hoy otro día estaba escuchando un podcast sobre las palabras let them o déjalo. Y es porque nosotros muchas veces tenemos mucha ansiedad, tenemos mucho peso y mucho cansancio porque tal persona en el trabajo nos estresa porque no hace su trabajo como debería hacerlo. Dependemos de tal persona que entregue tal cosa, no lo entrega. Le digo a mi querido que siempre me ayude con los platos, pero llega y deja los zapatos sucios en quién sabe qué lugar y te frustra y quieres controlar. Y lo que siempre sucede es que todo eso nos estresa porque queremos controlar, pero no tenemos el control sobre otras personas, no tenemos el control sobre la fila que se está tardando 1000 años, no tenemos el control sobre el tráfico. Y todo este estrés lo estás dejando que te afecte y todo eso, pensamiento de enojo, son mucha energía que estás gastando y calorías en eso. Y la mejor teoría es decir, déjalo. Y es en un sentido madurez. No es como que lo estás dejando y tú estás cediendo, sino que tú estás con autoridad dándoles permiso de hacer. Déjalo. Y tú en algún momento estás más arriba que eso. Y en este sentido, pues obvio. Y al mismo tiempo, o sea, Dios es superior y están haciendo cosas vanas y bajas y dice, déjalo. Porque también es la forma mayor de demostrar amor. Amar a la persona simplemente como es. Tú al no dejarlo y querer controlar a tu amado y cambiarlo y que deje los zapatos afuera y que lave los trastes o los platos, estás queriendo controlar a otra persona y no estás ejercitando tu músculo de amar simplemente a una persona como es. Y esto, en el amor más grande de Dios, cuando nosotros estamos pataleando contra Él, pues su amor nos va a dejar hacer mal y caer, pero siempre, como es un amor verdadero, va a estar ahí para recogernos cuando volvamos. Entonces me gustó mucho estas palabras de déjalo. Definitivo. Y, Ok. y además quería decir, refiriéndose a esto de una manera muy práctica, porque para nosotros contrarrestar los ataques del enemigo, hemos hablado de las tentaciones, ¿verdad? En otras lecciones. Y él siempre nos tienta a defendernos, o sea, a salir adelante o a salir sobre las demás personas, ¿verdad? Pero escuché de la forma más eficaz que podemos hacerlo es no peleándonos con nadie. Y él lo puso y me puse a pensar en eso, y en realidad tiene mucho sentido porque es muy fácil pelearse con una persona porque siempre nosotros estamos peleando nuestros derechos. Pero esto es lo que Satanás, el enemigo, quiere que hagamos. Claro. Que defendamos nuestros derechos o que pongamos sobre otra persona. Pero me puse a pensar, es cierto, dicen, no pelees con tu cónyuge, no pelees con tu jefe, no pelees con tu compañero. Simplemente opta por no pelear con ninguna persona. Y porque le estás dando autoridad a esa persona o ese enojo sobre ti. Y esto va no nada más personalmente, pero sino también en sociedad. Si uno se siente, por ejemplo, estoy hablando de personas marginadas en nuestro país o que se sienten oprimidas por alguna razón. No puedes esperar que te pidan perdón para salir adelante en la vida, porque quizás nunca suceda. Y tú, al sentirte oprimida por otra raza o por otro tipo de persona, no estás soltando y estás dándoles el poder de que te afecte tanto. Claro. Entonces, esto es cuando viene el perdón verdadero. Y es dejarlo. Y todo lo que tú no puedes controlar, dejarlo.
Y Dios está en control, es el Dios soberano. Y esto es la fe. Ahora, dentro de eso, o sea, porque hablamos de una posibilidad, o sea, el Señor obviamente también haciendo uso de la libertad que nos entrega y de la posibilidad de dejar también de que nuestra voluntad pueda ser hecha y nosotros podamos experimentar todas estas cosas, lo que, por ejemplo, ocurre en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ok, ¿qué es lo que al final hace que nuevamente regreses al Señor? O sea, ¿qué cosa es lo que genera esa movilización o ese despertar nuevamente para que uno vuelva nuevamente al Señor? ¿Sí? Eso viene siendo simplemente el Hijo se acordó del amor del Padre. Ay, ay, ay. Y nosotros siempre que nos sentamos que somos rechazados o que no son justos con nosotros y nos retiramos por esa cosa, siempre detrás de nuestro pensamiento va a estar de que tenemos un Padre de amor y que en su casa hay paz y hay entendimiento y hay comprensión. Todo eso no es lo que debemos de volver a recordar, así como el hijo pródigo, que Dios es justo, que Dios es bueno y que quiere darnos lo mejor. Claro, claro. ¿Puedes ayudarnos, Margarita, a buscar Romanos capítulo 2, versículo 4? Hablando justamente de esto, ¿no? De esta posibilidad de qué es lo que realmente al final nos mueve de regreso hacia el Señor, ¿no? Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis la riqueza de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ajá. Es la bondad del Señor, ¿no? Ese justamente esa experiencia previa que uno puede haber tenido en algún momento de la bondad, del amor de Dios, es la que de todas maneras en algún punto nos vuelve a alcanzar para llamarnos nuevamente al regreso, ¿no? Y volviendo al comienzo donde dice que seamos buenos los unos con otros, porque ¿quién te va a hacer mal cuando tú nada más estás intentando hacer el bien? Pues es nuestra responsabilidad mostrar esa benignidad. Hay una gente que no ha experimentado esa benignidad con su familia, donde crecieron. Y cualquier persona con quien tú tienes una interacción es tu oportunidad de mostrar la benignidad de Dios. Y por eso Dios no llega, porque no han visto a Dios. Entonces nos toca ser como Dios y ser buenos para que ya venga. Ok, ahora, la lección hace una pregunta muy interesante y quisiera terminar con esto también. Y la lección menciona esto y dice, ¿por qué crees que el amor es tan fundamental y esencial para cualquier tipo de testimonio real y efectivo? O sea, ¿por qué el amor es un elemento fundamental, es un elemento esencial para cualquier tipo de testimonio real y efectivo? Porque estamos hablando justamente de mostrarlo, de compartirlo, de testificar respecto de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué justamente crees tú de que el amor es fundamental, es esencial para que el testimonio que tú des pueda ser realmente verdadero, real, efectivo? Well, yo creo que todos tenemos prejuicios, ¿ok? De todas las clases de personas, todos tenemos prejuicios. Y cuando nosotros mostramos ese amor, el amor rompe barreras, el amor rompe prejuicios. O sea, cuando la persona mira que en realidad tú muestras amor, esos prejuicios que ella tenía se va a caer, se va a desbaratar. O sea, el amor es lo que lo puede todo. Es por eso dice, lo puede todo. Así es que es tan importante de que cuando una persona en realidad muestra ese amor, la persona quiere saber más. ¿Cómo es que tú obtuviste esa paz, ese amor? ¿De dónde lo tuviste? ¿Quién te lo proveyó? Claro. No. Sigue. Bueno, pues como personas heridas, todo el mundo hemos sido heridos en familia, por amigos, por gente. Todos tenemos barreras. Y nuestra primer reacción es analizar a una persona
y cuál es su intención con nosotros. Y pues vamos a confiar en esa persona o no. Y el amor verdadero no tiene una agenda más que el bien por el otro. Cuando nosotros queremos compartir, y no es por amor, sino por números, o porque la iglesia crezca, o porque haya más jóvenes en la iglesia para que sea más divertida, o para que haya esposos en la iglesia, no sé. El punto es que cuando tenemos una agenda que no es amor, sino glorificación propia o vernos bien, entonces las personas van a sentir algo que no es genuino dentro de nosotros. Pero cuando nosotros realmente amamos y estamos compartiendo no por un lugar de falta o de que querer sacar algo de una persona, sino con todo lo que podemos solamente dar, entonces esas barreras y confianza se bajan y la persona es más abierta y perceptiva. Y el Espíritu Santo es cuando ahí realmente está obrando. Uh-huh. Ok, eso me hace pensar en una pregunta más aquí. Y es, ¿por qué creen entonces de que la ganancia de almas está vinculada estrechamente con una relación personal con Dios? ¿Sí? ¿Será eso o no? O sea, ¿la ganancia de almas está o no está ligada a una experiencia personal que yo tenga con Dios? Que tú tengas con Dios, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Si yo tengo una relación de amor íntima con Dios, yo voy a expresar esa misma relación con mi relación con la persona. Ok. O sea, es simplemente se transfiere. Okay. O sea, yo no estoy imitando, yo no estoy tratando de ser igual. Es simplemente que yo tengo esa relación personal con Jesús que simplemente la muestro con mi prójimo. Se transfiere nada más. Okay. O sea, no hay diferencia. O sea, eso quiere decir que si yo tengo una buena relación con Dios, con Jesús, automáticamente yo voy a tener que tener una relación de amor con mi prójimo. Uh-huh. Okay. Okay. También pienso, eso es lo principal. Uh-huh. Pero también pienso que cuando uno pues tiene a Jesús, se vuelve lo más preciado que uno puede tener. Antes yo no le daba mucho valor a mi Biblia. Ahora si no me la llevo a donde estoy, siento como que, ay, no me traje mi Biblia, no me traje algo muy importante para mí. Y es muy valiosa para mí. Y pues como es algo muy preciado, pues me gustaría compartir eso con los demás. Es como cuando comes algo muy rico y si no amas, pues tú te lo quieres comer todo solo y esconderte. Uh-huh. Pero cuando amas, y eso lo veo en mis papás y en mis mejores amigos, Marcy y Elmer, son casados, que por más que les guste, le guardan el mejor pedacito a su cariño. Eso es amor, porque aman tanto que quieren compartir de lo mejor que hayan experimentado con esa persona. Amén. Entonces, la relación con Dios nos ayuda a saber qué bonito es la experiencia con Dios. Y del amor sale compartir esa experiencia con los demás. Uh-huh. Excelente. Creo que adicionalmente hay una parte que veo también y es el hecho de que la ganancia de almas, en síntesis, no es una labor, digamos, que yo hago, ¿no? Sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces, netamente, o sea, esa conexión que yo tenga con Dios, digamos, va a ser fundamental en que el Señor pueda obrar en la acción que yo pueda tener. Por ejemplo, como contaba Margarita ahorita, o sea, el hecho de que, oye, pues muchas veces no tengo nada que hacer, sino solamente compartir las experiencias que he vivido, ¿no? Y esas experiencias a las personas les interesa. Y de esa manera les estoy hablando de un Dios de amor. Uh-huh. Listo. O sea, esas cosas reflejan o requieren el hecho de esa conexión necesariamente entre el Espíritu Santo y yo, ¿no? Para que esa ganancia de almas pueda darse. Es una obra que el Espíritu Santo realiza en los demás, ¿no? Amén. Amén. Y que esa motivación nos pueda llenar cada día. ¿Sí? Muy Amén. bien. Muy Amén. bien. Interesante tema hoy.
dentro de todo. Sí. Dentro de toda la etapa somnolienta que hemos vivido en esta hora. Ok, bueno, esperemos de que la próxima vez esté un poco más recuperada, Margarita, de tantas actividades y ajetreos también de estos últimos días. Yo no le sé cómo le hacen mis papás. No, yo tampoco no sé cómo hacen tus papás, Margarita. Ok, ¿quieres orar, Heriberto? Sí, claro. Sí, vamos a ver. ver. Padre nuestro, gracias te damos por el amor que tú tienes por nosotros. Gracias por la habilidad de poderte conocer y tener la oportunidad de conocerte más todavía. Ayúdanos a seguirte, a tener nuestros oídos abiertos, listos a tu palabra. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayuda a nuestros oyentes a que ellos tengan una relación más cercana contigo y que, Señor, esperemos que cuando tú vengas, todos los que están escuchando puedan reconocer tu voz y podamos todos estar contigo. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego. Adiós.